Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra clase virtual en el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a ver los planos y niveles del lenguaje. Primero vamos a enfocarnos en lo que son los planos del lenguaje. El lenguaje generalmente presenta dos planos, la lengua y el habla. Pero ¿qué es la lengua? En este caso la lengua es un producto, una facultad del lenguaje y a su vez también un conjunto de convenciones de que se vale un cuerpo, o sea, nosotros, nuestra comunidad, para que esta facultad se ejerza. Es el sistema de signos vocálicos arbitrarios utilizados por una comunidad lingüística para interrelacionarnos, ¿verdad? Entonces todo ese sistema de signos que nosotros manejamos es de forma arbitraria, es decir, convencional por un acuerdo. Esto lo vamos a poder emplear dentro de una misma comunidad lingüística. Ahora, la lengua, ¿qué características presenta? La lengua presenta las siguientes características. Primero es social. ¿Qué significa ello? Que dentro de un grupo se va a poder emplear. Y ello ya sabemos con qué fin es, con el fin de poder relacionarnos con los demás. También decimos que es teórica, porque obviamente la lengua presenta reglas, presenta normas. No lo podemos emplear de cualquier forma, sino tenemos que someternos a reglas. Decimos también que es psíquica, y ello se debe a que todo ese conjunto de signos nosotros lo vamos a armar en nuestro cerebro, en nuestra cabecita, para luego esto pueda salir. Pero primero tenemos que armarnos nosotros en nuestra cabecita, por eso decimos que es psíquica. Aparte de ello, toda la lengua es abstracta, pues porque está en nuestra mente, ¿verdad? También decimos que es virtual. ¿Y por qué es virtual? Porque nosotros lo vamos a, como dice, se va a exteriorizar. Lo vamos a, posteriormente, lo vamos a manifestar a través del habla, pero todo está en nuestra cabeza para luego sacarlo, ¿no? Ese es virtual. Luego también decimos que es variable. ¿Por qué es variable? Porque la lengua puede en este caso presentar diversos cambios, pero esos cambios se pueden dar con el tiempo. Es decir, alguna palabra que ahora lo decimos se puede modificar o puede sufrir alteraciones. La palabra ahora, esa palabra lo mencionamos así, pero hace siglos atrás se decía agora. Entonces son cambios que puede sufrir en este caso nuestra lengua. Vamos a ver ahora otro plano del lenguaje, que es el habla. ¿Y qué es el habla? No es más que el uso individual de la lengua por parte de nosotros los hablantes, pues. ¿No? O sea, en otras palabras, cada uno tiene su forma de hablar. Por ejemplo, un niño de 5 años es distinto a un joven de repente de 15 o 16. Dentro de ese grupo de 15 o 16, no todos tienen la misma forma de expresarse. Entonces, esa forma peculiar, distinta que cada uno tiene de hablar, pues se llama a su vez habla. ¿Qué características tiene el habla? Bueno, decimos que el habla es individual porque es un acto personal, es decir, propio. Cada uno tiene una forma de hablar o de expresarse. ¿Por qué decimos que es psicofísica? Porque parte primero de la mente, sí, pero no se queda ahí. Nosotros vamos a exteriorizarlo, o sea, vamos a hablar, pero para que nosotros hablemos se ponen en contacto muchos órganos, sea nuestra lengua, sea nuestro diente, sea toda la boca, sea el órgano fonador. Por ende, se ponen en contacto todos los órganos, por eso es psicofísica. ¿Por qué es concreta? Porque nosotros posteriormente vamos a reproducir los sonidos y eso lo vamos a hacer en un plano más real. También decimos que es efímera. ¿Por qué decimos que es efímera? Porque es pasajera, o sea, momentánea. Ahorita lo hablamos así, pero posteriormente puede cambiar, porque nosotros también evolucionamos. ¿Por qué decimos que usa código? Porque en este caso, la finalidad, primero que nada, es comunicarse. Y esa comunicación lo vamos a hacer a través de códigos, en este caso la lengua, sea oral o escrita. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver la variación que sufre en este caso la lengua.
Primero vamos a hablar del dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variación de la lengua, pero por cuestiones geográficas. Entonces estamos haciendo uso de lo que es una variante diatópica. El dialecto es una variante diatópica. Ahora, el dialecto tiene diversas características, diversos aspectos. Uno es el fonético, y cuando hablamos del fonético estamos hablando del sonido. Nosotros, cuando ya vamos a un lugar y vemos la forma como se expresan, cómo entonan las palabras, cómo pronuncian las palabras, ya nos damos cuenta más o menos de qué lugar es, si es que no estamos propiamente en Lima, ¿verdad? Y de eso es el aspecto fonético. Si vemos el aspecto morfológico, hablamos cómo está estructurado la palabra. En este caso, la raíz de la palabra y lo que se va agregando pues a esa raíz. En el caso de momento, la raíz es moment. Y nosotros hay veces agregamos la bola S. Momento, momentos. En cambio, pongamos el caso en Venezuela. Ellos ya no agregan eso, sino le agregan otro más. Por ejemplo, momentico, ¿no? Ahorita, ahoritica, ¿no? Entonces son cosas que en este caso en lo morfológico se va agregando a la raíz de la palabra. Otro aspecto sería lo sintáctico, que tiene que ver con la organización de la oración, o sea, las palabras cómo están estructuradas, cómo están ordenadas. Generalmente en ciertos sectores o lugares de la selva, ¿no? Dicen de la tienda en su esquina, cuando lo correcto por ahí podría ser o es, ¿no? La esquina o la tienda está en la esquina. Ellos, como se ve, alteran ese orden tradicional, ¿no? Diciendo de la tienda en su esquina. Eso es lo sintáctico, cuando el orden se altera. En lo semántico ya tiene que ver con el significado, lo que nosotros, la palabra que para nosotros significa en un determinado lugar, pero si vamos a otro sitio significa otra cosa. Por ejemplo, zunga, nosotros tenemos por significado aquí en nuestro país, en nuestro contexto, que es un traje de baño, como un short chiquito, corto. En cambio, en Colombia significa mujer de la noche. A eso se refiere con lo semántico, el significado que cambia según el lugar que uno va. En lo lexical tiene que ver con todo el repertorio de palabras que nosotros manejamos. En otras palabras, no es igual en los diversos lugares que uno va. Nosotros al pequeño le decimos niño, pero en México le dicen chavo, en España chaval, en Argentina pibe. Entonces esa variación tiene que ver con lo lexical, todo el repertorio de palabras que hay en un determinado lugar o región. Vamos a ver ahora lo que son los niveles del lenguaje. Para ello vamos a hablar necesariamente sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto es la variación o la variante social. Es decir, en nuestra sociedad nosotros podemos usar uso del lenguaje, la misma lengua, de diversas formas. Nosotros vamos según el estrato, por decirlo así, según el grupo en el cual nosotros estemos, vamos a manifestar la información, vamos a expresar ese mensaje. Entonces, el sociolecto tiene una variante social o diastrática. Ahora, esa variación social o diastrática se va a dividir en niveles, que son tres: nivel superestándar, estándar y subestándar. El nivel superestándar es el ideal de la lengua, es lo que una persona aspira a poder emplear la lengua, porque tiene un vocabulario más literario, es más elegante, es más preciso. Y eso se va a manifestar a través de sus niveles, que son el erudito y también poético. El nivel estándar es el de mayor popularidad, es donde nosotros nos encontramos porque es el más usado, digamos más simple, pues, para poder entendernos todo con facilidad. Este nivel estándar presenta dos subniveles, el culto y el coloquial, y generalmente el segundo, lo que es el coloquial, lo que más se emplea. Bueno, luego seguimos con el tercer y último nivel, que es el nivel subestándar. En este nivel subestándar ya hacemos uso, o generalmente se encuentran personas que generalmente no tienen una instrucción adecuada, pues, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque tienen un desconocimiento de la misma lingüística, de las normas, y ellos van a poder usar, pues, como se dice, la lengua a su manera, a su criterio. Y en algunas ocasiones, pues, se lo van acortando, en algunas ocasiones lo cambian una cosa por otra. Dentro de este nivel subestándar encontramos los subniveles marginal y vulgar. En ocasiones se puede encontrar también lo que es una jerga en este nivel, pero hay que entender que la jerga generalmente no es una grosería, una mala palabra, porque si hablamos del término jerga, decimos que es un lenguaje especial que no es no formal. Generalmente hay términos que no son comprensibles, porque hay jergas pues, profesionales, jergas juveniles. Entonces, como es una variación, no hay que definirla como una cuestión negativa la jerga, por si acaso, ¿sí? Muy bien, vamos a ver el último punto, que es el idiolecto. ¿Y qué es el idiolecto? Es la forma, es la variación de la lengua, pero esto se debe a razones de edad, género o ocupación. Es decir, un niño pequeño no va a emplear una lengua similar a la nuestra, pues, o la de un joven de 14, 15 años, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere en lo que es la edad, en lo que es género. Generalmente, o en ocasiones, pues, ¿cómo habla en ocasiones una mujer o como habla un hombre? Esa es la variación que sufre la lengua. Y según la ocupación, nosotros vamos a ver la profesión que se va teniendo o a qué se dedica esa persona para poder expresar la lengua. En las profesiones, la lengua pues es variante porque cada uno tiene diversos términos que emplea dentro de su carrera o su profesión. Y dentro de la ocupación que también lleva, sea panadero, sea pastelero, etcétera, pues también usan términos que dentro de ese grupo lo conocen. Muy bien, jóvenes, espero se haya comprendido todo el tema de hoy acerca de los que son los niveles de la lengua, del lenguaje. Ahora ustedes van a resolver en conjunto los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos dice: estudia los diferentes constituyentes de una lengua. ¿Qué significa ello? Que nos hace referencia a las diversas características que tiene una lengua. Ahí tenemos la semiótica. Estudia en este caso todo lo concerniente al signo lingüístico. No es porque nos piden las características de una lengua. Entonces, el habla es un plano del lenguaje que generalmente tiene que ver con el modo concreto, ¿no? Con algo psicofísico, que tampoco es el lenguaje. Ya sabemos que es la facultad exclusivamente humana, y hablamos de signos arbitrarios, que tampoco es. A nosotros nos piden las diferentes características de una lengua. ¿Quién lo estudia esa característica de la lengua? La normativa estudia la forma adecuada que nosotros vamos a hacer uso, ¿no?, del lenguaje propiamente. Mientras que la gramática, ahí sí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se encarga en este caso la gramática del estudio adecuado de la lengua de un determinado lugar con sus características. Por ende, la respuesta sería la gramática. En la pregunta número 2 nos indica: ¿es material, individual y efímero? Estas características, ¿a quién corresponden? Hay que tener en cuenta que de lo que hemos explicado, hablamos de lo individual y lo efímero, lo pasajero. Entonces la lengua no es pasajera. En este caso la lengua es un conjunto de signos que nosotros lo tenemos en nuestra cabecita para que luego sea expulsado a través del habla. El lenguaje es un conjunto de signos también articulados que se habla dentro de una comunidad. La norma es la medida, es las reglas que se ponen para que nosotros podamos emplear correctamente. Mientras que el habla sí es efímero, sí es individual, sí es momentáneo. Así es que la respuesta sería el habla. Los siguientes ejercicios, la pregunta número 3, es la manifestación de la lengua, es decir,
que la lengua no se queda ahí, sino se va a exportar, o sea, va a salir. El lenguaje, vamos con la alternativa A que dice el lenguaje. El lenguaje no es, pues, porque en este caso el lenguaje es el conjunto de signos articulados. La B dice jerga. Decía yo como jerga, como un lenguaje especial. Tampoco es, nos piden la manifestación de la lengua. El lenguaje estándar, eso sería un tipo de nivel, que tampoco es. El idioma, en este caso, es la lengua oficial de un país. Mientras que el habla sí es la manifestación de la lengua, porque, reitero, la lengua está en nuestra cabecita, es toda la parte abstracta, pero luego lo vamos a concretizar, lo vamos a sacar, y eso lo vamos a hacer a través del habla. Y la última pregunta 4 dice, ¿qué características o cuáles son las características del lenguaje propuestas por el generativismo? Cuando hablamos de generativismo, hacemos hincapié a lo que son las generaciones. Y hay una característica del lenguaje que te habla de las generaciones, que viene, en otras palabras, de generación en generación. Eso. Entonces, eso que nos habla, nos dice que viene de generación en generación, lo planteó el lingüista, ¿no? Noam Chomsky en su teoría del innatismo. Por ende, la característica que te habla del generativismo es lo innato. Muy bien, jóvenes, hemos resuelto con ustedes, a distancia claro está, estas 4 preguntas. Ahora se espera que tú sigas resolviendo las otras preguntas. Ten en cuenta que las otras preguntas también vienen en tu examen virtual. Mucha suerte, chicos.